24 de enero de 1943 termina la reunión de la Conferencia de Casablanca. Esta conferencia se reunió en esa ciudad marroquí, que es Casablanca, desde el 14 hasta el 24 de enero de 1943 y marcó un momento pues, decisivo del transcurso de la Segunda Guerra Mundial, igual que marcaron momentos decisivos conferencias ulteriores como la de Teherán y sobre todo la de Yalta. La conferencia de Casablanca fue convocada con la finalidad de tomar decisiones estratégicas en la lucha contra el nazismo y el fascismo. Fue convocada por los llamados entonces aliados, concretamente Gran Bretaña y Estados Unidos, es decir, Churchill y Roosevelt. Se invitó a ella, a la Unión Soviética, es decir, a Stalin, que no asistió, y se invitó también a los franceses, y asistieron allí dos representantes franceses, Giraud y de Gaulle, en medio de un conflicto y una tensión bastante grande. La Unión Soviética había sido invadida por los nazis en junio de 1941, y a partir de entonces, llevando a cabo la lucha contra la invasión nazi, la Unión Soviética había quedado incorporada al bloque pues, de los aliados. Todo pese a la resistencia de Churchill, bien reaccionario, anticomunista como siempre, y algunas reticencias de Roosevelt, a pesar de que Roosevelt siempre tuvo una actitud más abierta con relación a Stalin que el conservador estricto que era Churchill. La Unión Soviética estaba librando verdaderamente la batalla contra los nazis, resistiendo todo el ataque de los nazis, y en esos mismos días estaba teniendo lugar la famosa batalla de Stalingrado, batalla en la cual los soviéticos lograron una victoria aplastante sobre los nazis que marcó uno de los hitos, uno de los puntos de inflexión, uno de los puntos decisivos de la Segunda Guerra Mundial, y selló prácticamente desde ese entonces la derrota de los nazis. Pero y por eso no fue Stalin a la reunión, porque verdaderamente estaba ocupándose justamente de esa batalla, pues, de la decisión que iba a resultar pues, a partir del resultado de la batalla. Y la Unión Soviética lo que sí estaba exigiendo era un segundo frente. Corriendo ella con todo el peso del enfrentamiento contra los nazis, estaba pidiéndole a los aliados desde 1942 que abrieran un segundo frente por Occidente, es decir, por Francia o por Bélgica, para forzar a los alemanes a tener que pelear en dos frentes y eso rebajara el peso pues, del ataque alemán contra la Unión Soviética y abriera posibilidades de triunfar, incluso de triunfar más rápidamente. Francia estuvo en la conferencia y estuvieron sus dos representantes, que fueron Giraud y de Gaulle. Pero hay que explicar la situación francesa, porque Francia había sido invadida por los nazis, por los alemanes, en junio de 1940. Había sido derrotada por los nazis se habían apropiado de prácticamente la mitad norte del país y habían establecido un gobierno pues, de ocupación, y el centro-sur de Francia quedó en manos de un gobierno servil y cómplice de los nazis, el llamado gobierno de Vichy, encabezado por el mariscal Pétain. De tal manera que Francia era parte del enemigo, pero algunos franceses habían empezado a luchar justamente contra la ocupación alemana. El general de Gaulle, que entonces era muy poco conocido, se había instalado con apoyo británico en Gran Bretaña y había encabezado pues, la resistencia, llamado la resistencia. El otro general, el general Giraud, tenía en ese entonces más prestigio que el propio de Gaulle, y además había tenido un mando de tropas. Giraud había peleado contra los alemanes en 1940, cuando Francia fue derrotada, lo llevaron a un campo de concentración en Alemania, se escapó de allí, regresó a Francia, se vinculó al gobierno de Vichy con cierta resistencia, se apoyó a Pétain y finalmente se replegó, de tal manera que pasaba por una suerte de líder crítico del gobierno de Vichy, pero no estaba totalmente en ruptura con él, mientras que de Gaulle sí lo estaba. Había una profunda rivalidad entre ellos dos. Cuando antes de la conferencia de Casablanca los aliados trataron de tirar un ataque sobre Argel. Hay que recordar que Marruecos, Argelia y Túnez eran todos colonias francesas, y Casablanca, donde se estaba reuniendo la conferencia, era parte pues, de ese poder colonial francés. Un ataque contra Argel, invitaron a Giraud, pero Giraud no se decidió a ir, y finalmente en Argel estalló una rebelión de verdaderos resistentes
y eso obligó entonces a que tanto de Gaulle como Giraud quisieran hacerse presentes para no perder influencia. Por un lado, porque Roosevelt no simpatizaba mucho con de Gaulle, Churchill sí, pero visto que ninguno de los dos podía asumir la participación que ellos querían, incluso empezaron los ingleses y los franceses a negociar con Darlan, que era el almirante, que era el jefe militar de toda la Francia de Vichy en el norte de África. Entonces, por eso se metieron entonces los dos. La situación se aclaró un poco, en el momento fue muy tensa porque realmente hubo que obligarlos a los dos que eran enemigos, Giraud y de Gaulle, a darse la mano en público para que dieran una impresión de unidad. Pero la cosa se aclaró un poco después porque un estudiante revolucionario mató a tiros a Darlan y el propio Giraud poco después tuvo que quedar sujeto al dominio, al control de Gaulle, y de Gaulle pasó a ser el jefe de la resistencia francesa. Pero lo que interesa más que todos estos detalles aparatosos y anecdóticos que fueron parte de la conferencia, son las decisiones fundamentales, porque la conferencia se proponía justamente tomar decisiones estratégicas contra los nazis y contra el nazismo y contra el fascismo. Y aquí se produjeron dos proposiciones. La primera proposición fue una proposición que nació de Roosevelt, que era exigir la rendición incondicional de Alemania. Es decir, la guerra no terminaría hasta que Alemania no se rindiera de manera incondicional. Esto quería marcar justamente que no se iba a negociar con los alemanes. Pero eso no pasó de lo declarativo, porque en realidad los estadounidenses sí negociaron con los alemanes. Y estuvieron negociando con los alemanes, y la OSS, que fue la precursora de la CIA, encabezada por Allen Dulles, se reunió con dirigentes nazis en Suiza y estaban ya entrando en la onda del anticomunismo que acercaba a los estadounidenses y a los alemanes, justamente previendo el enfrentamiento con la Unión Soviética. Y la otra decisión que se tomó, que fue decisión de Churchill, fue no abrir el segundo frente. Ese segundo frente que pedían los rusos, porque Churchill en el fondo, como reaccionario que era, no quería abrir un segundo frente que ayudara a los soviéticos. Lo que quería era que los nazis y los soviéticos se masacraran y se destrozaran unos a otros para poder entrar ellos, los aliados, es decir, Inglaterra y Estados Unidos, a resolver la guerra al final y sacar el mayor beneficio de ella. Entonces Churchill impuso la línea de que no se podía hacer todavía el segundo frente y que había que empezar invadiendo Italia. Y empezaron entonces la invasión de Italia por Sicilia, en la cual, por cierto, ahí hubo ciertas conexiones con la mafia, y a partir de allí invadieron Italia. La cosa podía resultar fácil, de hecho hasta Mussolini cayó, pero no contaban con que los alemanes se apoderaron entonces de Alemania, y lo que los alemanes desataron entonces fue un enfrentamiento violento contra los aliados que costó bastante tiempo y que le costó bastantes dificultades a las tropas anglo-británicas. Esto fue fundamentalmente entonces el cuadro de la reunión de Casablanca y los resultados de esa reunión que, como decía al comienzo, fueron un momento importante, clave en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.